compañeros y compañeras, me da un gusto estar aquí el día de hoy con ustedes, de sexto, sobre todo que son de mantenimiento, porque este es un tema muy importante sobre ver si la asignatura de conciencia histórica, 1, 2 y 3 de ustedes que están en sexto, que en verdad valió la pena si ustedes se dieron cuenta del cambio de la materia de historia en general a conciencia histórica, para ver si la apreciaron, si en verdad vieron sus valores, etcétera, etcétera, etcétera. Esto porque está haciendo una investigación de maestría, ¿ok? Conciencia histórica, es decir, historia y conciencia histórica. La historia como tal enseña lo que son los hechos históricos y la conciencia histórica nos hace ver que dejaron como tal pues como tal de recompensa, ¿no? Gracias. Sí, compañero. Yo quisiera hacer un énfasis en que la historia es como una memorización de fechas, de hechos, de conocimientos, y la conciencia histórica es hacer una reflexión de qué beneficios y cómo podemos evitar ciertas desventajas en lo que ya pasó. Claro, exacto. La historia muchas veces la vemos como memorizar fechas, etcétera, pero la conciencia histórica es ya darnos cuenta, ya razonar más, preguntarnos, ¿quién cree que España debe pedir perdón por la conquista? ¿Quién cree que se debe de dar más énfasis en la historia, en la prepa y en la secundaria a los pueblos originarios de Mesoamérica? Todo eso es la conciencia histórica y todo eso vino a raíz de el expresidente López Obrador, que está más pequeño como la mayoría de nosotros, y él pues estuvo muy interesado en los grupos vulnerables y por eso quiso que se tenga más énfasis en la historia. Bueno, por ejemplo, rápidamente, no sé si se enteraron de la noticia que vino una española, aquí diríamos la jefa de gobierno, pero ella era de Madrid, y empezó a hablar que un homenaje a Cortés, que encontraron en la Ciudad de México un lleno de cráneos abajo, pero todo eso son parte de la cultura de los aztecas. Los aztecas eran un pueblo guerrero y no podemos culparlos, no eran bárbaros como nos quieren representar ahorita en España, ¿ok? Y entonces esa era la cosmovisión y hacían sacrificios humanos, pero era su cosmovisión. Inclusive hay altares de grandes humanos, como les digo, pero no los podemos culpar. Lo vemos nosotros los mexicanos como, por eso tenemos el Día de Muertos. Un español difícilmente va a poder aceptar o asimilar eso, es parte de nuestra cultura. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que gente de ultraderecha está en Teotihuacán, pero que hace Teotihuacán está empezando a rezar, y eso es un anacronismo histórico y un sin sentido, porque pues obviamente las pirámides pues eran de diversas culturas prehispánicas y los españoles vinieron muchas veces a destruirlas. Entonces que vayas todas las pirámides y empieces a rezar, pues no tiene mucho sentido. Obviamente puedes hablar de las energías y otras cosas, pero pues es otro tipo de cosas. El Quetzalcóatl bien sacado de onda viendo cómo rezan en las pirámides. ¿Ok? Bueno, rápidamente, estoy haciendo una investigación universitaria donde me planteo investigar el impacto cognitivo, emocional y patriótico que ha causado la asignatura de conciencia histórica a los alumnos de sexto semestre del turno vespertino al semestre 32. Y pensé especialmente en ustedes. Porque, pues, he trabajado últimamente con ustedes y, pues, sí son un buen grupo y yo me llevaba más con los de laboratorio por afinidad, pero pues ya ahorita siento que ustedes también están a la altura y sé que van a participar rápidamente. Y mi investigación también tiene que ver mucho con los cambios socioculturales actualmente con la llegada de la cuarta transformación del poder. A ver, rápidamente, compañeros, ¿es la nueva asignatura de conciencia histórica una encuesta ideológica del gobierno o una verdadera legitimación sociocultural? Pues es una legitimación porque realmente no trata como de imponer una forma de pensar política, sino que ver al pasado y enorgullecernos un poco más de lo que ha llevado a nuestro país a ser lo que es. Exactamente, da más énfasis a los pueblos indígenas, pero aunque sí se ha dicho de España y todo eso, pero no busca
con tanto culpables. A veces en la mañanera y cosas así, pero por ejemplo sus libros, las portadas, ahí podemos ver las pirámides y todo lo mesoamericano. Como les digo, no son bárbaros, sino si era muchas veces su cosmovisión. ¿Por qué ha generado esta nueva asignatura tanta resistencia y críticas en personas con ideologías conservadoras? Porque muchas veces les digo no entienden, o porque muchas veces esas personas ya ahorita ya no tienen tantos privilegios, ¿ok? Porque muchas veces, por ejemplo, los programas sociales que le dan dinero, ya ven que decían, ay, se gasta la beca de los estudiantes en trago, en caguamas. No, eso no es cierto. Se lo gastan en sus libros, en sus uniformes, etc. Entonces, ven, no quieren que se les dé ese dinero a ustedes los estudiantes porque antes se les daba a grupos culturales que nada más los veían, pues, personas que se creían mucho. Y ahora les dan ese dinero a ustedes para que se compren libros, uniformes, etc. Por eso tanta resistencia. Son los nuevos contenidos temáticos relevantes para las nuevas dinámicas sociales. ¿Ustedes creen que lo que se discute actualmente, eso lo ven ustedes en las calles? Por ejemplo, se ha dado mucha relevancia a las luchas feministas en el bachillerato. ¿Eso lo ven ahorita en la calle muy próximamente? ¿Será que es lo mismo que una muchacha y que un muchacho se vayan a las 9 de la noche solos? ¿Corren el mismo peligro? No, lamentablemente la mujer corre más peligro. Eso no significa que sea débil ni nada, pero corre más peligro de violación. El hombre lo podemos hacer, ¿verdad? No tanto que lo violen. Bueno, ¿ustedes creen como estudiantes que es una materia importante por ciencia histórica? Sí. Bueno, rápidamente, pues me propongo observar si esta puesta en marcha ustedes que ya están por salir verdaderamente les causó una enseñanza significativa o no, o si nada más la vieron como una materia más. Bueno, mi hipótesis, tengo dos, porque siempre hay hipótesis contrarias. A ver si esto es cierto, ustedes díganme si sí o no. Los estudiantes actuales muestran un respeto y alto nivel de concientización histórica y social respecto a su contexto generacional, gracias a todo el trabajo de los maestros y enseñanza dinámica. O la otra hipótesis que hay es, a los estudiantes no les importó esta materia y simplemente hicieron tarea y para pasar y no les importó. ¿Cuál de las cosas creen que es correcta? El primero. A los estudiantes del semestre 32 les importó esta materia y saben ver su significado. Bueno, para no extenderme, la principal variable va a ser el sentir de la materia de ustedes como estudiantes. O sea, es una investigación exploratoria y ustedes me van a decir lo que sintieron. Bueno, vamos rápido. Bueno, rápidamente, la generación Z, ¿qué hay de diferente de la generación Z con los millennials? La generación Z ahorita es más digital. Y eso, lo digital, por ejemplo, la polarización política está en las redes sociales, por eso les afecta más a ustedes. Por eso hay más gente de la generación Z de derecha. ¿Sí saben qué es la derecha y la izquierda? La derecha es un poco más conservadora, más religiosa y a veces critica más lo sociocultural. Y la izquierda es más progresiva, un poco de más libertad, un poco de LGBT, luchas feministas, etc. Claro que ninguno de los dos se tiene que ir al extremo. ¿Quién se considera conservador o de derecha? ¿Quién se considera liberal o de izquierda? ¿Qué, compañero? Bueno, ¿quieres dar tu opinión? Considero que todos tenemos libertades de elegir nuestras preferencias sexuales sin tener que aprender el pensamiento de ellos. Considero que una mente educada es aceptar el pensamiento ajeno sin necesidad de comprender. Oye, mira, obviamente cada quien, pero por ejemplo en la educación ahorita pasó el día de la homofobia y han venido varios papás que se quejan, no, ¿por qué le enseñan eso a mi hijo de segundo? ¿Tú crees que está bien, por ejemplo, que en la escuela se hable sobre la homofobia? ¿Evitar? Considero que está mal porque cada quien tiene derecho a y más sin embargo yo no estoy de acuerdo con que
sea un privilegio estar por encima de los demás, homosexual o del lado LGBT. No, pero o sea, que en la escuela enseñe que no se debe a la gente homosexual no se debe discriminar. Sí, es como una promoción. Sí, sí. Considero que es importante mencionarlo, Carlos. Creo que también es correcto hablar las prevenciones o cuidados que se deben tener a esto. Ya que hay muchos que solamente lo ven como una morilla, pero hay muchas personas con buenas intenciones o intenciones subidas de tono y la escuela generalmente se les olvida mencionar este tipo de protección o cuidado que deben tener. Bueno, gracias compañera. Excelente compañeros. Bueno, pues la gente, entonces cuando ustedes investigan algo, siempre hay distintas variables. La principal va a ser la generación Z, que es la de ustedes, que ya es diferente a la millennial y a los demás más viejitos. Y vemos todo lo de la cuarta transformación, la conciencia histórica, pues, ¿han escuchado lo de la batalla cultural? Bueno, eso lo dicen en redes sociales, una batalla cultural, eso lo dicen sobre todo los estadounidenses y los argentinos. Porque en Argentina no es como aquí, en Argentina casi no se mezclaron los blancos con los indígenas, aquí sí. Entonces dicen que hay una batalla cultural, que lo LGBT está contra Dios y que queremos cambiar la cultura, pero la cultura es dinámica, así que cuando digan en redes una batalla cultural, la cultura es dinámica y siempre va a tender a cambiar, ¿ok? Obviamente tú puedes ser religioso, tú puedes ser conservador, pero pues eso no, por ejemplo, qué bueno que ahorita se hable más sobre la ley Olimpia, sobre las mujeres, sobre la cosa, etc. Eso hace que cambie la cultura, pero para bien, y como les digo, si no te incumbe a ti, pues como dijo el compañero, pues deja que los demás si lo aprovechen. Bueno, rápidamente, ¿y cómo voy a tener la información? Pues voy a hacer unas encuestas, como ahorita que levantaron la mano. Voy a anotar mis observaciones, que aunque no hubo maestros y quisieron participar muchos, y pues voy a examinar las combinaciones de cada salón de ejercicio histórico. Bueno, rápidamente los elegí como alumnos del CENTE 32, de sexto, porque ya como les digo tuvieron conciencia histórica 1, 2 y 3, y este salón, porque muchas veces los que trabajamos, a veces pensamos que el laboratorio, como tienen ciencias y todo, estos temas los consideran más, pero como les digo, ustedes me he dado cuenta que son un buen salón y que ponen atención y que son participativos y que pues obviamente podemos mantener una conversación y con ustedes participando. Bueno, actualmente hay muchas investigaciones, les digo todo sobre la generación Z y sobre la polarización política y en redes sociales. Ya casi para terminar, va a ser una investigación no experimental, porque si fuera experimental, obviamente ustedes no son conejillos de India y tendrían que poner otro tipo de... Y no se puede, por eso no es una investigación no experimental, ya casi terminamos. Es una investigación exploratoria, o sea, nada más vamos a explorar su pensamiento. Y siempre que hagan una investigación, háganla mixta, porque siempre todo el mundo quiere, voy a hacer una investigación cuantitativa. Y eso te da datos estadísticos, por ejemplo, las calificaciones de conciencia histórica. Eso no me va a decir lo que el compañero pensó, lo que la compañera pensó. Por eso tiene que ser tanto cuantitativa como cualitativa. Bueno, el método va a ser inductivo, es decir, cada salón es un caso especial y de ahí voy a sacar conclusiones. Bueno, va a ser a través de la observación de grupos focales como ahorita, y vamos a estudiar historias de vida, encuestas, entrevistas, etc. Bueno, ya casi para terminar. Estudiantes del semestre 32. Todos los estudiantes de sexto me interesan, pero voy a sacar un grupo de laboratorio y un grupo de mantenimiento. Y de los dos de mantenimiento los elegí ustedes. Ok, para una muestra que vamos a hacer un rápido test. Y pues analizaré la información con maestros de la materia, como el maestro Jerónimo, igual como maestros de comunicación, como la maestra Manuela, etc. Bueno, entonces, ¿cuál de las dos hipótesis era? Pues, a mi parecer, como los veo muy participativos,
La primera hipótesis fue la correcta. Ha sido confirmada al observar los altos niveles de aprobación de los estudiantes del sexto de mantenimiento en conciencia histórica 3. Y por tanto, pues, les agradezco, pero antes vamos a hacer conceptual un pequeño test. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Te gusta el activismo social? Sí. A ver, levanta la mano, ¿quién sí? En la calle, salir por una causa justa, salir a la calle, las mujeres, ¿no? Yo. El gobierno. Ok, ¿consideras que es importante en la sociedad tabasqueña mexicana el activismo? Sí. ¿Alguien ha ido a alguna marcha? ¿Una vez? Una gay, sí. ¿Te gusta la política? ¿Por qué no? Complicado. Pero la política es que muchas veces creen que es puro pleito, eso no es cierto. La política todo el mundo la hacemos y se trata de relacionarse y de dar nuestra opinión. Entonces la política ustedes la hacen siempre. Rápidamente, ¿cómo se arreglan los problemas ya mayores obviamente que sociales y culturales? Hablando de familia o en amigos, ¿quién? Buscando maneras para dialogar, debatir en la escuela, en instituciones gubernamentales. Sí. Quejarme en redes sociales nada más. No. Salir a la calle, agrupándome con otras personas. No. La segunda. Entonces, ¿cómo resolvemos las cosas? Con la segunda. Con la segunda. Ok. Bueno, esto es importante, por favor. Levanta la mano quienes se consideran antiabortistas. O Antiabortista. sea, evitar el aborto. Alcen la mano. ¿Quiénes se consideran por el derecho a la mujer de decidir sobre su propio cuerpo? No. Pero consideran que la ley debe obligar a las Especialmente mujeres a no con si no se van a abortar. cuidar. La ley. Bueno, ¿quiénes se consideran gay friendly? O sea, por los derechos de la población LGBT. No, yo no. ¿Quiénes Que se están mueran de de acuerdo? suelto. ¿Quiénes No, están de mentira. acuerdo con la ideología? Así lo pongo de género. Yo. Bueno, Pues es que ¿es si una tiene pene, ideología o tiene no? pene. Porque ¿será una ideología o...? Bueno, ahí cada quien. En pro del medio ambiente, ¿quiénes están en pro del medio ambiente? Levanta la mano. Prueba de que. Ok. Sí, sí, sí. ¿Quiénes están a favor del libre mercado? O sea, de la empresa que... Ah, sí. ¿ok? Negocios, socios, la Y si familia. viene una pandemia que dice, tienes que ir a trabajar para ganar dinero. Sí. ¿Está correcto eso o no? Por derechos, más derechos de los trabajadores. Sí, más derecho. Por el respeto al lenguaje. ¿Qué? El respeto al lenguaje. Por el lenguaje inclusivo. ¿Quién se considera? Ah, no. El inclusivo no. ¿Quién se considera que debe haber mayor protección contra la inteligencia artificial? Mayor regulación para la inteligencia artificial. Bueno, les digo que son los cambios socioculturales que tienen que ver mucho. ¿Quién cree que España debe pedir perdón por la conquista? ¿Quién cree que la historia oficial ha olvidado a varias personas o grupos vulnerables? ¿Como Sí. cuáles? ¿Como cuáles? No sé, pero sí. A las mujeres. Sí. Bueno, ¿quién cree que son adecuados los nuevos libros de texto? Ya ven que en TV No. decían que son libros comunistas. ¿Están buenos o no? Los No, libros no, que no. Bueno, ¿quién puede decir una conclusión sobre las materias de conciencia histórica? Ustedes que fueron una de las primeras generaciones. Chanona. A ver, compañero. Pues hasta cierto punto era un punto experimental porque son temas importantes todavía, pero sin embargo también hasta cierto punto porque nos hace valorar más lo que esta historia que conocemos. ¿Qué le agregarías? ¿Qué tema le agregarías a la conciencia histórica que no viste? La lucha de las mujeres y su voto, de aquí en lo que es
la ciencia. Eso clarísimo. La conciencia histórica simplemente es un tema que busca hacer énfasis en los hechos culturales y cómo afectan a nuestro presente y cómo afectan a nuestro pasado. Sirve para darnos cuenta de nuestros errores y no volverlos a cometer. Compañero, tienen razón, la verdad sí, esa es la historia de la ciencia, pero la historia es una ciencia, pero no es una, porque la historia se interpreta. Pero si tiene razón, la conciencia histórica tiene que ver con lo sociocultural también. Regresando al tema, yo creo que a la materia le agregaría como una reflexión de cómo piensa cada uno de nosotros, o sea, como centrarnos o focalizar la opinión de cómo piensa el grupo, identificar quién es socialista y quién es conservador, y sobre eso hacer como diversas actividades. Pero eso no sería polarizar. No sería polarizar, sino tratar de hacer énfasis en lo presente, tratar de identificar qué piensa cada quien y enfocarnos en lo que está haciendo el país. Bueno, compañeros y compañeras, agradezco a todo el grupo. Nuevamente agradezco a la jefa, a tu jefe, a la compañera y a los que iban a participar en el homenaje, que es un evento patriótico que